Intertech le da la bienvenida a esta sesión. Somos el proveedor líder en soluciones de calidad y seguridad, apoyando a un gran número de industrias a través de nuestra red global de expertos. En esta ocasión, nos enfocaremos en la industria textil. Durante la sesión mostraremos los diferentes tipos de riesgos de seguridad en productos textiles para niños, estándares y normas, pruebas requeridas y evaluación del riesgo para minimizar su impacto. Nos acompaña nuestro panelista Rudy Semrau, quien tiene más de 25 años de experiencia en la industria textil. Se unió a Intertech en 2005 y es el director regional de Softlines Latinoamérica. Él tiene un profundo conocimiento en pruebas, inspecciones, auditorías y certificación. Obtuvo su título en Ingeniería Química en la Universidad del Valle en Guatemala y un MBA en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en otro de nuestros webinars. Como les indicaba Diana, pues lo estamos dedicando a la parte de seguridad de productos para niños y productos textiles para niños. Y pues como estamos en esta serie de webinars, la idea es pues compartir este conocimiento y que vayamos reforzando todos estos conocimientos en la región para estar mejor preparados para los retos ahorita que nos trae 2024, un año que esperamos que sea de mucha recuperación en el área textil. Vamos a cubrir pues las definiciones básicas sobre requisitos de seguridad, riesgos específicos que se pueden notar en productos textiles, cómo realizar un ejercicio de evaluación de riesgos. Y luego, pues ya entrar un poco en los procesos de pruebas y normativas en los riesgos físicos y luego los riesgos químicos, así como hacer un resumen de uno de los mercados más importantes para nuestra región, que es el de Estados Unidos. Y claro, algunos de ustedes pues puedan acercarse con nosotros con registros adicionales en otras regiones como Europa, en el caso de, por ejemplo, de Europa e Inglaterra, que están definiendo pues estos estándares de manera independiente, ¿no? Y solo podemos pues trabajar junto con ustedes y revisar sus dudas. Este tema, pues realmente es una reseña, esta presentación es una reseña bastante amplia, pero cada producto, ustedes lo van a ver, es un mundo, ¿no? O sea, es un mundo en sí, los riesgos específicos, qué pasa si utilizo este tipo de broche, qué pasa si este tipo de cierre, este tipo de cordón, este tipo de adornos que voy a poner sobre las prendas, puede acarrear ciertos riesgos y no solamente tanto como en el material directamente, sino cómo lo estoy colocando sobre la prenda. Vamos a empezar en algunas definiciones, entonces como les comentaba, y una de las definiciones que es muy importante, y aquí estoy tomando información específicamente de un estándar europeo, pero para una idea, para que tengamos realmente cuáles son lo que se define como niños, y no decir tanto de la parte de Estados Unidos, tal vez algunas partes en tallas y tamaños y pesos, pero estar muy claros, ¿no? ¿A qué estoy dirigiendo yo mi producto, ¿no? Hay regulaciones o normativas que son específicas para ciertos rangos de edad, ¿sí? Y las tengo que considerar. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo un producto que incluye bebés, infantes o infantes y personas jóvenes o niños, entonces los rangos de talla puede ser de que toquen en cierta parte del rango de tallas o tamaños, ciertas normativas en específico. Entonces tenemos que estar muy atentos cuando yo voy a hacer mi proceso de pruebas, el considerar realmente cuál va a ser dentro de mi rango de talla la más exigente y analizar correctamente. Y como vamos a ver también más adelante, los requisitos depende las edades, los rangos de edades, tallas, pesos, tamaños de las personitas que vamos a estar vistiendo para considerar correctamente cuáles pueden ser los riesgos y los requisitos que voy a tener. Entonces, por ejemplo, bebé, pues en esta definición es niño desde su nacimiento hasta los 12 meses, infantes 12 a 36 meses, y a lo que se considera un niño o un young person o una persona joven, 36 meses hasta los 14 años, 13 años y 11 meses incluidos, ¿no? Eh, y aquí es, por ejemplo, como hemos visto, por ejemplo, aquellos rangos de talla que vemos en las órdenes que nos dicen, bueno, yo quiero un estilo que vaya de la 2T hasta 12 años. Entonces ya vemos que ahí estoy incluyendo
infantes en la 2T, 3T y en la 4T ya se pasa a lo que pudiera ser niños y personas jóvenes y entonces ya luego las edades 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta los 12, por ejemplo, ya tienen otros requisitos. Entonces sí es muy importante el conocer bien realmente qué es lo que estoy produciendo y qué normas van a tocar en los diferentes rangos de tallas. En cuanto a los riesgos de productos, pues esto es algo que muchas veces no tenemos claro de cuáles pudieran ser todos los riesgos potenciales. Aquí hago una lista, pues es un poquito más extensa, pero sí estos son los más comunes que vemos en el área de textiles, las lesiones isquémicas. Estas son las restricciones del paso de sangre. Y es, por ejemplo, cuando se enreda un hilo en un dedo y todos creo que hemos hecho ese experimento de niños de ponerse una banda de elástico, una cuestión en el dedo hasta que el dedo se pone morado. Pero aquí estamos hablando ya tal vez de personitas que no tienen forma de expresarse, de decir esto me está lastimando, una cuestión así. Y entonces una lesión isquémica puede causarse sin capacidad de poder decir esto me está lastimando y causar un daño tal vez hasta permanente o bastante fuerte, ¿no? El atrapamiento, o sea, como decimos aquí en Latinoamérica, a veces vulgarmente, mascarme el dedo con algo, cuando estoy en cierre un zipper y no tiene las guardas o no tiene el diseño correcto, cómo se puede prensar a alguien el dedo o con un botón mal diseñado, un snap o una cuestión así, donde puedo prensar un poco de piel. Las lesiones también por objetos punzantes que puedan generarse digamos, ya estar presentes en el producto o generarse a través de su uso continuo, ya sea por los lavados o por cómo se utiliza, se abre y cierra y se van generando esos. Y por eso hay unas secciones en las normativas o los sistemas de pruebas donde se hacen pruebas de uso y abuso hasta ver si se generan estas lesiones, perdón, estos objetos punzantes que pudieran causar lesiones o generar bordes cortantes, ¿no? Asfixia y aspiración, o sea, el desprendimiento de partes pequeñas que pudieran ser tragadas y que se alojan tal vez en la garganta de alguien y ya no permitir el paso de aire, pues pueden causar esa asfixia. Son los riesgos que hemos oído en los famosos small parts que hemos visto, esa regulación, la SFR 1501, que comúnmente la vemos, pero ¿cuáles son esos causantes de esos riesgos de asfixia? El tragarse también, por ejemplo, ahora vemos algunos adornos que pudieran tener una pila o una batería pequeña o imanes que ya pues que conllevan cierta toxicidad si son tragados y se pudieran descubrir durante ese uso y abuso y quedar expuestos hacia la personita y que pudiera tragárselo. Los imanes pueden ser fatales si se tienen, por ejemplo, dos imancitos. Hace muchísimos años en un diseño de una prenda se vio el poner unos animalitos con imanes sobre la prenda. Si esos imanes se pudieran desprender y si dos son tragados, pudieran pues conectarse dentro del tracto digestivo, en el intestino específicamente, y causar lesiones y tal vez una lesión fatal. La estrangulación y atrapamiento, estrangulación pues por medio de cordones que puedan ser muy extensos y se enrollan en la nuca o proveer de que estos se queden atrapados en una puerta, en una puerta de un coche, en una puerta de uno y al estirarlo pues se cierra completamente en la garganta. O eso pudiera causar un jalón en la nuca, ¿no? En el cuello de la personita. Resbalones, tropezones, caídas, ropa mal diseñada que por su talla no considera las medidas específicas del rango de talla que estoy haciendo. Por ejemplo, que se pantalones muy largos o unas cuestiones donde pueda causar alguna interrupción cuando la personita va caminando o por ejemplo no considerar que por unas casetitas que son para niños en la etapa que están empezando a caminar y que puedan tener un resbalón. Y por eso hemos visto que algunas veces les colocan algunas gomitas abajo o el exceso de esas gomitas que ya pudiera causar tropezones mismos. Entonces tienen que ser correctamente diseñados. La restricción de visión y audición, como ejemplo en las capuchas, en estos hoodies, unas cuestiones que sí son muy mal diseñados y caen mucho sobre la cara, entonces ya no le permite un campo visual completo a la persona y eso ya genera un riesgo.
Y hasta la misma asfixia misma, o sea, si la capucha es para tal vez un bebé, una cuestión así, lo ponemos y es demasiado grande, puede llegar hasta tapar la cara y no permitir la respiración. Entonces, como vemos, sí son varios, un listado bastante extenso, aunque no es total, ¿no? Pero de todas esas consideraciones que podemos tener de los tipos de lesiones que un producto pudiera causar. Entonces nos tenemos que ir después a la parte de atrás, es qué componentes o en qué parte de mi diseño pudiera causar este tipo de lesiones. Y eso es ese análisis mental, ese análisis por escrito que se debe hacer sobre la prenda mientras hacemos la evaluación de riesgo. Y lo estoy hablando desde el diseñador que está integrando todos sus componentes dentro de una prenda hasta, por ejemplo, ya alguien que está en la etapa de manufactura y decir, oigan, el diseñador integró esto, pero en el proceso de manufactura, como no tenemos un control específico sobre esta parte o no tenemos forma de controlar esto, pudiera generar posteriormente estos riesgos. Entonces, en toda la cadena, es muy necesario estar haciendo estas evaluaciones continuas. Cuando yo recibo un estilo ya como un manufacturero y analizamos el estilo, entonces hacer ese checklist de, ok, hay un riesgo de lesiones isquémicas, hay un riesgo de atrapamiento, hay lesiones que se pudieran causar por objetos punzantes, e ir haciendo ese checklist en ese proceso de manufactura o mejor si es durante ese proceso de diseño, conociendo las capacidades de mi manufacturero para ir reduciendo la aparición de estos riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en la evaluación del riesgo, ¿no? Acuerdo a algunos estándares en desarrollo y actualizaciones que se están dando en la Unión Europea, se debe realizar la evaluación de riesgos y durante esta es de alta importancia tener claro estos factores, ¿sí? ¿Qué habilidades puedan tener los niños a los cuales yo estoy diseñando? O sea, ¿qué fuerza? ¿Qué puedo esperar sobre el uso intencionado o tal vez un posible mal uso no intencionado, un mal uso no intencionado durante la vida de mi producto? Los niveles de supervisión que va a tener esta personita durante el uso. O sea, si puede tener alguien continuamente evaluando el desempeño del niño o cuestiones así, pues se puede reducir ciertas cosas, pero no en todos los casos, pues hay una supervisión directa 100% del tiempo. Los comportamientos normales de los niños en las diferentes edades. O sea, por ejemplo, ¿qué es un comportamiento normal? Bueno, para un bebé es casi que lo que ve va para la boca. Lo que ve va para la nariz en un infante. Entonces, esos comportamientos normales sabemos de poder hacer y no es echarlos por la borda y decir, no, es cómo va a hacer que alguien se trague esto, ¿no? Sí es posible que los comportamientos derivados de esos rangos de edad sí existan, ¿no? Los pesos de altura que están relacionados a la capacidad y fuerza que puede ejercer una personita y en muchos de estos estándares que están en actualización o que existen, estas evaluaciones de riesgo se deben documentar, darles fecha y firmarse, porque sí es un análisis consciente que se está haciendo durante el proceso de diseño o inclusive durante la integración ya en un proceso de manufactura. En cuanto a los materiales, pues buscar, por ejemplo, como vimos, es una capucha mal diseñada, un cordón demasiado largas y ese talla y ajuste, tomar en cuenta todos esos datos antropométricos que deben ajustarse correctamente a lo largo de edades. Sabemos que, por ejemplo, no pudiera utilizar tallas de otro país inmediatamente para un país de aquí en Latinoamérica directamente porque puede hacer que las medidas sean mucho más grandes de lo que nosotros esperamos al público que estamos atendiendo. Los cuidados correctos, o sea, las instrucciones de cuidado que yo le debo de dar a mi producto que sean acorde y que no apoyen el generar estos tipos de riesgos. O sea, por ejemplo, si yo le estoy colocando un planchado obligatorio, pero esto va en detrimento de cierto factor dentro de eso, por ejemplo, un botón, una cuestión así que con el golpeteo pues se va liberando y pueda generar ese riesgo. La selección, por ejemplo, de los hilos de costura que no incluyan o añadan riesgos, por ejemplo, no usar el monofilamento, que lo hemos visto que está completamente prohibido en casi todos los manuales que conocemos de los clientes. Es el monofilamento que es muy tenaz y que, por ejemplo, no se puede romper fácilmente y si algo se atrapa o puede generar inclusive cortes en la piel y por ejemplo, los hilos libres durante el proceso de costura que no excedan de 1 centímetro porque si no, pues ya se pueden enredar en ese dedito que va a estar muy expuesto, ¿no? Entonces, como vemos,
Son todas esas consideraciones que tenemos que incluir en nuestras evaluaciones de riesgos. Y la evaluación de riesgo, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, tomado de este Children's Apparel and Accessories Product Safety Guidelines. Es un documento que ya tiene un cierto tiempo. La metodología pues, no está especificada claramente en todos lados, pero por ejemplo aquí es un modelo, ¿no? O sea, tenemos que considerar por un lado, en nuestras columnas, los tipos de consecuencias. La más grave, obviamente, siendo muerte o daños permanentes a la personita, hasta heridas graves requiriendo un tratamiento médico intensivo, o digamos hasta los más leves que sería en la columna 5, ¿no? Que ya pues, sería sin daños, pero que causa incomodidad al usuario. Entonces vemos ese rango de tipos de consecuencias que va desde algo muy trágico hasta algo muy leve. Y debo de correctamente colocar en ese componente que tengo, este factor de diseño que tengo en mi prenda, donde lo pudiera colocar si se llegara a liberar. O sea, por ejemplo, si consideramos, ok, se puede liberar este botoncito, este rhinestone, esa cuestión, y está en un rango de detalles muy pequeño, pues puede ser un riesgo de asfixia y sí puede causar una muerte o diseño, entonces ya se va a nuestra columna 1. Luego, ahí sí que en las filas, y pues ya colocamos nuestra probabilidad. O sea, bueno, tengo un 100% de seguridad que esto se va a desprender. Es algo que yo ya tengo que tener alguna consideración especial hasta llegar a que pueda ser un evento muy raro, o sea, derivado de las acciones que he tomado en el diseño, que puede ser inclusive hasta eliminarlo de cierto componente del diseño, que ya lo vuelvo a hacer improbable y que no hay forma que sea porque ya no existe dentro de la prenda, pero o las medidas adicionales como refuerzos adicionales que estoy colocando en el diseño de la prenda para que se vuelva un evento muy raro y eso pues nos mueve de estos sectores rojos hasta los verdes, ¿sí? Entonces, una vez que pues yo ya conozco esos riesgos, conozco por ejemplo los componentes que yo tengo, los comportamientos de las personitas, hice mi evaluación de riesgos, ¿qué tratamiento yo debería de darle? Definitivamente, si vemos por ejemplo en el lado de los rojos, es obligatorio, es una necesidad importantísima para nosotros eliminar ese riesgo del diseño, que pueden hacer desde quitar y rediseñar el producto, agregar etiquetados de advertencia que puedan o no tener obviamente el alcance intencionado, ¿no? El simplemente dar una advertencia sobre ese riesgo de producto y que realmente la comercialización pues ya se va complicando mucho más, obviamente con un producto el cual yo estoy dando múltiples advertencias. Ya vamos por ejemplo, a la parte de Samarías estas, ¿no? Donde ya, pues obviamente ya vemos una probabilidad reducida o un tipo de consecuencias menores que ya pues ya me ayuda un rediseño del producto para irnos a ese sector verde y, por ejemplo, esas modificaciones en los procesos de manufactura durante estos procesos que me vayan moviendo a ese sector verde. El problema es evaluar la probabilidad considerando el uso intencionado y tal vez un mal uso previsto. Y eso viene muchísimo a veces de la experiencia. Por ejemplo, un diseñador que se inicia en esta parte, alguien que es nuevo, una planta, por ejemplo, que está especializada a veces en producto para adultos, a veces no tiene todos estos factores de experiencia sobre los riesgos, esa experiencia que se ha vivido sobre un riesgo que se generó sobre un producto y pueda no hacer un análisis. Entonces, en ese caso, sí es muy importante que varias personas dentro de un grupo por ejemplo, que inicia la producción, un start production, por ejemplo, o esas PP meetings que tenemos al inicio de inicio de producto, pues realizar esa evaluación de riesgo sobre lo que estamos haciendo específicamente o especialmente en esos productos para niños, para movernos de ese sector rojo hacia ese sector verde. O sea, qué medidas adicionales o hacer recomendaciones a quien nos está comprando el producto, decirles, mira, derivado de estas cuestiones en nuestro proceso, recomendamos hacer una reevaluación sobre el uso de este componente o movernos a un tipo de broche diferente o una cuestión distinta para movernos a esos verdes. Realmente es devastador realmente para una marca realmente tener un problema de estos, nos pone una tacha muy grande sobre nuestro proceso de manufactura y los controles que tenemos el que tengan este tipo de problemática, ¿no?
Dentro de esas consecuencias y la evaluación del riesgo, tenemos que considerar pues también nuestro proceso de manufactura, como les decía, ¿no? O sea, realmente estoy incluyendo y me pusieron en mi BOM, en mi Bill of Materials, en mi listado de materiales a utilizar, que sabemos que es, por ejemplo, un tipo de costura o un tipo de componente que realmente no va a cumplir con una especificación. Por ejemplo, en menores de 36 meses, tener adornos que no van a resistir, no van a resistir pegados a la prenda en el uso normal, en prendas debajo de 36 meses. Y ahí sabemos que tenemos los riesgos de asfixia, pues pueden ser muy elevados, porque como les decía, pues pieza vista, pieza que va para la boca, ¿no? Entonces, a considerar realmente qué son esos componentes que yo estoy colocando y si van a resistir sobre la prenda. Hemos visto ahí si los sequence o cuestiones, a veces pues está intencionado y se diseña el producto, digamos, en un 2T a 8 años y el prototipo y todo fue generado en la talla 6 o 5. Entonces no le vi, se ve muy lindo y precioso, pero no estoy considerando que tengo incluido en mi rango de tallas un 2T, 3T, que sí tendrá esos riesgos de desprendimiento e incumplimientos con ese estándar de asfixia que es el 16 FR 1501. Evitar, por ejemplo, las costuras a mano, que eso va más que todo, pues, tanto en materias primas que no cumplen como en variabilidad de proceso. Por ejemplo, bueno, es algo artesanal, es algo que está cosido a mano, pero sabemos que las fluctuaciones durante el proceso de manufactura, la capacidad de mantener cierta tensión, el número de puntadas, pues se puede dificultar su control si estoy teniendo, por ejemplo, costuras a mano, ¿no? Entonces, puede hacer un adorno que está completamente, pero no está sujetando algo que pueda generar un riesgo de asfixia, ¿no? La variabilidad en proceso por ejemplo, cuando colocamos piezas metálicas sobre la prenda, por ejemplo, como grippers o snaps o rivets u otras cuestiones, en el pasado, por ejemplo, hace muchos años cuando estaba en la manufactura, había inclusive prensas de pie y eso es el pinch setting o la presión con que yo debo de colocar esos metales. Imagínate si tienes una prensa de mano, una prensa de pie, una cuestión así, pues entonces, tal vez al principio de la jornada va con mucha energía, pero ya después a cierto punto ya esos controles son muy difíciles de mantener y pudiera ser que ahí sí la fuerza con que estoy colocando pueda ser excesiva y romper el metal y generar un potencial riesgo de una parte pequeña libre o ser insuficiente y esto pues se desprende muy fácil de la prenda durante los cuidados o el uso normal y pues eso ya otra vez nos lleva a esos rojos. Entonces, tengo la maquinaria apropiada que va a mantener la presión para colocar esos metales todo el tiempo. Tengo las puntadas en la máquina que siempre me va a asegurar la tensión correcta, la cantidad de hilo, el número de puntadas adecuado para evitar esa variabilidad en proceso, ¿no? Entonces tengo que también integrar esto en mi evaluación. Entonces no solo es en el diseño del producto, bueno, tomar en cuenta, sino también cuando lo voy a colocar con un manufacturero, tiene esta empresa el equipo adecuado y los controles internos para poder hacer esta evaluación, ¿no? Este proceso controlado, estos sistemas que no van a tener esa variabilidad y que van a generar un nuevo riesgo. En la otra parte estamos hablando en contaminaciones de procesos. Por ejemplo, bueno, si tengo pinturas o tengo ciertos acabados o ciertos desmachadores o cuestiones así que pudieran generar contaminaciones químicas, digamos, químicos que no están segregados correctamente en la empresa, no hay controles dentro de ellas, y entonces me pudieran introducir en el producto ahora un riesgo químico, una pintura con plomo, ftalatos, o ahora que sabemos que hay un sinnúmero de químicos realmente que se están controlando, pero la falta de esos controles internos en la empresa pudiera ser que nos introduzcan esos. Y como hablamos en el seminario de los PFAS, ¿no? Esos agregados
intencionalmente dentro de las formulaciones de un producto o las contaminaciones cruzadas que se pudieran dar en el proceso productivo, ¿sí? Claro, la industria está moviéndose muy rápido hacia la eliminación completa de los químicos, pero todavía si hay productos que, si no responsablemente tenemos un control un buen sistema de gestión de químicos, se pueden introducir esos riesgos fácilmente dentro de nuestros productos. Así como, por ejemplo, los detectores de metales que hemos visto, que una aguja rota. Y todos que tenemos mucho tiempo en el área de manufactura, pues ese control sobre agujas que lleva cada línea de producción, donde entrega todos los pedacitos de la aguja, la vuelven a integrar completamente para pedir un reemplazo de aguja, esos controles que tiene para que no esté introduciendo una parte metálica que puede ser una punta filosa, una punta cortante, y un riesgo bastante alto dentro de un producto diseñado para niños, ¿sí? Entonces, si esos controles los tengo dentro de la manufactura, tengo esos controles para poder mitigar esos riesgos y pasarnos de esos rojos de nuevo a esos verdes, ¿no? Hablando específicamente ya de entonces ejemplos reales de lo que hemos visto, aquí estoy tomando una imagen bastante vieja de los recalls, o sea, la CPS, la CPSC, o el Consumer Product Safety Commission de Estados Unidos. Pues ese mercado tan grande que todos tenemos, pues genera esas recogidas de producto que se dan de cuando se detecta un riesgo, pues dan indicaciones, por ejemplo, cuál fue el riesgo, en este caso, en esta marca Okidoki, los parchecitos estos lamentablemente se desprendían pues, por un número de puntadas insuficientes, colocados antes del proceso, se debilitó el hilo y esto se pueden zafar completamente de la prenda y generar un riesgo de ahogo. Se les iba a devolver la plata a la gente, en este caso pues fue en el 24 de julio de 2018 y fueron 5,400 prenditas. Pero vemos ahí pues en acción realmente los recalls que se puedan dar en Estados Unidos y que realmente muy pegados a esas normativas y esas regulaciones. Cuando nosotros vamos a analizar riesgos físicos, como les comentaba, estas pruebas se realizan después de realizar las pruebas de uso y abuso. ¿Sí? Entonces, previo a yo definir si ese parchecito tiene un tamaño inadecuado o adecuado para fallar la prueba, yo realizo ciertas pruebas acorde al rango de edad que se nos está presentando en el laboratorio. Y ahí es como muy importante que cuando yo tengo diferentes rangos de edad incluidos dentro de mi size set, o sea, ese set de tallas que yo estoy produciendo, hacerlo correctamente dentro de los rangos de talla. Entonces, como podemos ver, 0 a 18 meses, dentro de la 16 FR 150051 nos define los esfuerzos que se tienen que realizar para hacer ese uso y abuso. Entonces, 0 a 18 meses, en el caso, por ejemplo, de torque, nos pide, ok, hacer una fuerza. El torque, pues yo tengo una galga que realiza una torsión a 2 libras fuerza, pues hasta con 0,2 libras fuerza de variación por pulgada, y yo hago ese esfuerzo de torsión para ver hasta dónde pueda resistir si resiste esas 2 libras fuerza y si no se puede causar un desprendimiento. Sobre ya un componente diferente, pues yo hago las pruebas de tensión, el pulling o el pushing de 10 libras, 0,5 libras, la compresión, el flexure o el bending. Eso ya es para otros productos, por ejemplo, que tengan, y eso está muy en el lado de juguetes, por ejemplo, que tengan varillas metálicas internas. Y entonces cuando yo realizo esos dobleces sobre ese material, los voy haciendo un número de ciclos conocidos en un ángulo de 120 grados y lo repito 30 veces con 10 libras fuerza. Entonces voy viendo si se rompe esa varilla y queda expuesta a una punta cortante. Entonces, como podemos ver, antes de realizar la prueba y el análisis sobre el componente que se pudo haber desprendido, que se pudo haber generado una punta cortante o una orilla cortante, una punta filosa, yo hago estas pruebas de esfuerzo. Pero es muy, muy importante conocer realmente los niveles de fuerza que debe resistir ese componente en la realización de la prueba de evaluación. Y aquí hay unas fotos, ejemplo,
donde sí, algunas veces sí, yo hice alguna prueba interna y estoy haciendo y me siento correcto. Se necesitan aditamentos, herramientas específicas para simular específicamente. Y como vemos, por ejemplo, aquí en la esquina superior izquierda, esto está simulando esta pequeña prensa está simulando el efecto de un índice y un pulgar sosteniendo este pompón y lo está jalando de una manera tangencial o una manera a 90 grados a partir de la superficie y para hacer ese esfuerzo del uso y abuso. O por ejemplo en este gripper que vemos en la esquina inferior izquierda, donde yo estoy simulando esos tres deditos, así que metiendo unita y tengo que ver ese milímetro de separación que tiene que haber, tengo que ser capaz de poderlo agarrar antes de hacer ese esfuerzo y ver si se desprende a las, por ejemplo, 10 o 15 libras fuerza que requiere y sostenerlo por 10 segundos, ¿no? Entonces es súper importante tener los aditamentos correctos, tener las mordazas correctas, los equipos para realizar estos esfuerzos y claro, si yo voy a realizar estos análisis, tengo que tener un equipo correctamente calibrado. Si me dice mi dial sobre el equipo 10 libras fuerza, tengo que saber exactamente qué representa esas 10 libras fuerza, porque si no, pues pudiera estar mal evaluando esto y estar generando ese riesgo, ¿no? Entonces, posterior a realizar esos ejercicios de uso y abuso, esas evaluaciones de uso y abuso, ok, veo ya mi inventario de qué me quedó, qué piezas se sobraron del ejercicio y ya las voy a evaluar. Entonces, por ejemplo, en la 16FR 1501 de la parte de pequeñas, yo utilizo este cilindro pues, muy conocido por todos, tiene 1.25 o un cuarto pulgadas de diámetro interno. Entonces, si la pieza que se desprendió cabe enteramente dentro del cilindro, ya es un riesgo de asfixia. Ya es algo que se puede meter en la boca y que se puede alojar y ser un riesgo de asfixia. Entonces, derivado de mi prueba de uso y abuso, veo si cabe dentro del cilindro y en vez de lo que si se logró alojar dentro del cilindro, ya tenemos un fallo y un riesgo muy grande. De nuevo, esta prueba es para niños debajo de los 3 años de edad. Entonces, si yo tenía ese rango de edad 2T a 8 años, se está incluido en la 2T y 3T, ya están incluidos esos dos rangos de edad que yo debo de considerar dentro de mi producción. De nuevo, después de mi uso y abuso, hice las pruebas de esfuerzo, hice mi compresión, hice mi tensión, realicé la torsión, veo si se generaron también adicionalmente orillas cortantes, ¿sí? O puntas filosas. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes de los instrumentos que nosotros utilizamos en el laboratorio para evaluar. Del lado izquierdo vemos las puntas punzocortantes. Si el pedacito se logra alojar dentro de un agujerito que tiene ese instrumento ahí y enciende un foquito, dado una cierta cantidad de peso, entonces ya me muestra que es demasiado fina y si es capaz de cortar a una persona o de punzonar la piel. El equipo que vemos a la derecha, entonces yo coloco un tape que simula la piel y tengo que evaluar esa orilla filosa que se generó después del uso y abuso para ver si está en capacidad de cortar la piel. Esto va rotando como que rotara un dedo sobre esa orilla y ver si esto logra cortar la piel, ¿sí? Entonces, sí, ya estas ya son las evaluaciones específicamente después de ese uso y abuso. Pasamos ya entonces a otro de los riesgos físicos, que es los cordones. Aquí pues en Estados Unidos pues se define como un cordón, un listón o tape o cualquier material que se utilice para unir partes de las prendas para proveer un medio de cierre, o sea, para poder cerrar el ancho de cierta parte, puede ser en la cintura o puede ser en la cabeza o puede ser en el mismo cuello o las manos, una cuestión así. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que es la diferencia que pasa también en Estados Unidos, donde en sus diferentes estados, o así como la federal, por ejemplo, la CPSC nos dice, por ejemplo, bueno, las tallas drawstrings están regulados para 2T a 12, pero Wisconsin tiene de 0 a 16 años, Nueva York lo tiene 2T a 12T, entonces ahí es donde vemos ya las
traducciones, si lo queremos ver esto en los manuales de los clientes, donde ya pues lo incluyen en todos los rangos de edad, ya tienen provisiones donde no se deben de colocar nudos al final de los otros, porque eso es fácil que se atore en algún lado e incremente ese riesgo de asfixia y ahogo. El largo, por ejemplo, del listón cuando está completamente extendido, o que pudiera ser, por ejemplo, en su estado relajado, cuánto es lo máximo largo que permite. Y es muy importante pues analizar esos requisitos dentro del manual, así como conocer claramente qué es lo que nos permite estas regulaciones. Pero ya muchas regulaciones dicen no se permite ningún tipo de cordón en el área del cuello y la cabeza en niños, y realmente ni siquiera ponen provisiones sobre las provisiones sobre rangos de edad o algunas cuestiones que lo permitan, ¿no? Ya pasando a la parte de riesgos, otros de los riesgos físicos es la parte de inflamabilidad. Algo que, por ejemplo, se está viendo crecer mucho aquí en la región es sobre ropa de cama, ropa para dormir, ¿sí? Las pijamas, aquí vemos otro ejemplo de un recall, pues es de 2018, pero pues, obviamente todos esos estándares siguen vigentes, todavía hay algunos retiros de producto todavía más recientes. En este caso, sí dolía mucho más, hay unos 64,000 prendas que no cumplían con el estándar para prendas de cama, prendas para dormir. Y tenemos que reconocer claramente que existen la inflamabilidad de uso general, los componentes de vinil y hay un estándar específico para lo que es ropa de cama y ropa de dormir, ¿sí? Como les decía, pues es un gran inventario de normativas. La ropa de forma general, o sea, la inflamabilidad para prendas de vestir general es la 16FR 1610. Muchos de nosotros las conocemos bastante bien de mucho tiempo. Voy a agregar un poquito más de detalles sobre cómo se realiza esta prueba. La 1611, que es sobre las películas de vinilo, que se puede realizar, por ejemplo, en esos abriguitos para la lluvia u otro tipo de prenditas, ¿sí? Que son más para protección del niño. La ropa de dormir o las pijamas para niños que están incluidos dentro del 16FR 1615 y 1616, ¿sí? Por sus rangos de tallas y edades. Es que se tiene esa separación. La 1630, 31 ya es más para soft home, que son, por ejemplo, para alfombras, colchones están las 1632, y sets de colchones, que es la 1633. Pero algo que es muy relevante para nosotros en esta charla, pues estamos hablando de prendas, serían estas tres primeras que vemos, pero sí es importante que conozcan para aquellos que producen diferentes productos en la parte de niños. Y los estándares de abajo, pues sí es para todo set de colchones, colchonetas u alfombras, ¿no? No solamente de rangos de niños. La 16FR 1610, pues esta norma es bastante, no solo dice cuál es la prohibición, sino es bastante extensa, nos dice todos los detalles sobre el método de prueba. Pues aquí se estandariza la cámara con que se realiza la prueba, cómo es la preparación de los especímenes para ir pues homogenizando los especímenes y poder hacer una evaluación correcta. Establece 3 clases de flamabilidad, como vamos a ver aquí en la tabla en un momentito: clase 1, clase 2, clase 3. Establece los requisitos tanto para telas y para prendas de vestir, y advierte pues contra el uso de telas inadecuadas, y eso pues obviamente las telas inadecuadas son aquellas que propagan la flama muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar con este estándar? O con este método de prueba, es aquellas que si la prenda entrar en contacto con una llama abierta, qué tan rápido se propaga la llama. Entonces, por ejemplo, si tarda muy poco tiempo en subir la llama, este recorrido que es creado pues con los especímenes de tela, si llega muy rápido, pues esta llama va a cortar el hilo, y el hilo pues va a soltar este peso que va a detener un cronómetro, y eso nos va a dar la velocidad con que se propaga la llama. Sí, yo les recomiendo mucho acercarse a sus contactos ahí en Intertech, en los laboratorios, también para entender muchos de los comentarios. También dentro hay diferentes tipos de comentarios en cuanto a las observaciones que tiene el laboratorio. Por ejemplo, bueno, si se extinguió inmediatamente la llama, o si tuvo una propagación, o solo se fue ver un quemado de base. Hay muchos comentarios
sobre esto, sí, les recomiendo pues acercarse y conocer un poquito más. Los informes de laboratorio muchas veces pues obviamente contienen esas explicaciones sobre unas letritas que van a ver ahí en esos informes y obviamente da más explicación. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Los clientes pues van a querer siempre un clase uno, o sea, lo que van a querer es una tela que no propaga la llama, que tarda más de 3.5 segundos. Imagínense algo de menos de 3.5 en un santiamén. Esto está llegando hasta el final y cortando el hilo. Entonces quiere decir que si la personita se pega una llama, la llama se propaga rapidísimo sobre la prenda y es muy difícil que dé tiempo de reaccionar, quitarlo o tratar de extinguirlo. Entonces los clientes están buscando ese clase uno. Hay una clase 2 que da cierto, pero hemos visto poco realmente que esa aceptación de parte de los clientes y claro, clase 3 ya es algo que definitivamente no se pueda comercializar. Pasando rápidamente entonces al estándar sobre pijamas y ropa para dormir, pues incluye los camisones, pijamas, batas y loungewear. Esa sí es una plática muy importante que tener con a quien yo le esté vendiendo las prendas, qué consideraciones tiene para el tipo de prenda que tenemos. Ha habido algunas recolectas de productos en base a loungewear en el pasado y puede ser, por ejemplo, una t-shirt muy grande que parece más bien un camisón y está siendo utilizado en un rango para niños y pequeños y está comercializado en el área donde se venden las pijamas. Entonces ya todo eso nos da indicaciones de que esta prenda, si bien fue creada o diseñada para hacer una t-shirt flojota, pero realmente en su comercialización o en su uso, tal vez no intencionado, está siendo utilizado como una ropa de cama o para dormir, ¿no? Entonces, eso pues lo que mencionamos, cómo se mercadea, y cuál es su uso intencionado. El rango de aplicación de la 16FR, 1615 y 16, pues es de las tallas 9 meses a la talla 14. Para menores de 9 meses debe de cumplir de todas formas con el 16FR 1610. En este estándar, pues ahí sí es una evaluación completa de todo el producto, se analiza la tela, sí es un estándar bastante complejo. Y tiene algunas exenciones y excepciones que están provistas dentro del estándar, pero pues se analiza la tela, las costuras, los accesorios en original, luego de 50 lavados. Es bastante pesado este estándar. Tiene que ser el producto en capacidad total de autoextinguir la llama, cosa que, por ejemplo, no pasa en el 100% algodón, por ejemplo, cuando alguien está produciendo este tipo de productos con 100% algodón, eso simplemente no sucede. Y, por ejemplo, colocar una etiqueta y se ha visto, por ejemplo, en el mercado de algunos productos solo pues not intended for sleepwear no es suficiente para dejarlo completamente extenso. Entonces hay que ser muy cuidadoso y tener esas pláticas fabricante, marca, diseñador, marca, cómo lo estamos nosotros produciendo ese producto para saber de que realmente ese producto no va a caer dentro de los requisitos de esta 1615, 1616. ¿Cuáles son las exenciones o las excepciones? Los pañales y la ropa interior, la ropa para menores de 9 meses, como les decía, este estándar es de 9 meses a 14 años, las piezas únicas menores a 25 3/4, los camisones, piezas únicas, ¿no? O sea, solo por ejemplo, un top o las prendas de 2 piezas donde ninguna de las dos excede más de 15 3/4 de pulgada. De todas formas, el textil debe de cumplir con la 16FR, el 1610, pero sabemos que también esa misma tiene bastantes excepciones y exenciones. Y específicamente y esto sí es muy utilizado en ropa de dormir, es aquellas prendas que son diseñadas como tight fitting, o sea, de un ajuste o prendas ceñidas al cuerpo. Esto pues debe estar correctamente etiquetado. Aquí les muestro, por ejemplo, una muestra de cómo es la etiqueta. En el estándar está especificado el tamaño de la letra, del color que tiene que llevar específicamente para ser considerado dentro de tight fitting. Debe cumplir de todas formas con la 1610 y hay medidas específicas creadas dentro de este estándar que las prendas deben de cumplir, inclusive el método de medición para saber de qué debe cumplir. Y por ejemplo, la prenda no puede tener extensiones o algo que salga de la prenda que sea más de 1/4 de pulgada. Entonces puede ser que yo tenga
muy lindos todas mis medidas en cumplimiento de 615, pero le agrego un listón, le agrego un bow o una cuestión así adicional al producto que ya hace que esto salga más de un cuarto y eso ya me bota completamente mi diseño para esta excepción. Entonces es muy importante y cuando se provee al laboratorio hay que proveer todas las representantes de los rangos de talla. Ahora, volviendo al tema de las variaciones en la producción, si, por ejemplo, nosotros no estamos en total control de las medidas, puede ser que yo sí tenga algunas que estén fuera de las tolerancias que me permiten en las medidas del tight fitting y eso hacer que el producto ya no cumpla con la parte de tight fitting y ser necesario que cumpla con la 1615, 1616 y causar una recogida de producto, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Y de nuevo, volvemos a aquel punto, mis controles de proceso están en capacidad de mantener dentro de esos rangos de medida, dentro de las tolerancias que pudiera estos permitirnos, ¿no? Entonces, eso es una consideración muy importante, sabiendo que yo voy a estar buscando esa excepción en el tight fitting. Riesgos químicos, que como hemos hablado muchas veces, existe pues en el caso de Estados Unidos, la federal o la CPSA, que es el alcance completo, la CPSC generó la CPSA ahí en 2008, la Consumer Product Safety Improvement Act. Después de esos o algunos tiempo previo, ya existían algunas estatales como California Prop 65, que muchos de nosotros hemos oído, las reglas de Nueva York, Vermont, Maine, Washington, sobre productos de niños, y los productos de niños siempre están bastante salvaguardados dentro de los estados y van generando requisitos adicionales de información que debo de dar al consumidor, notificación que debo dar al estado o simplemente prohibiciones donde tengo que considerar en cuenta. Entonces sí es documentos, por ejemplo, como el de la AAFA, American Apparel and Footwear Association, por ejemplo, nos da mucha información de cuáles son los estándares también de niños. Claro, nosotros en Intertech pues, estamos en capacidad de poderles mostrar cuáles son muchos de estos requisitos. Hay estándares de industria, por ejemplo, como hay un gran alineamiento o convergencia de muchas marcas hacia buscar el cumplimiento con AFIRM, porque yo sé que eso ya incluye regulaciones alrededor del mundo y ese pues se ha vuelto uno de los estándares muy importantes en la parte de sustancias restringidas en industria. Constantemente está teniendo cambios y actualizaciones mientras se van integrando nuevos requisitos y sí les invito siempre a estarse muy al tanto y muy pegados a estándares como el de AFIRM. Y obviamente pues esos requisitos de los clientes tratando de cumplir con todas las normas, evitar los riesgos, que pudiera ser que pidan requisitos aún más fuertes de la regulación. Por ejemplo, sí, la regla de plomo, como vamos a ver a continuación, de la CPSA, me piden 90 partes por millón en las pinturas o recubrimientos superficiales, pero puede ser que la marca me diga, yo no quiero más de 50 porque derivado de una evaluación de riesgo de mi cadena de producción, yo me doy cuenta que es posible que haya variación en el proceso y no quiero estar pegado a este límite, ¿no? O yo no acepto más de 50 partes por millón. Entonces, sí es muy importante siempre hacer referencia hacia los documentos que nos proveen nuestros clientes al inicio de esa relación y poder saber a qué me tengo que atener al trabajar con este cliente y estar también muy informados de esos estándares de industria y poder tener discusiones muy abiertas con nuestro cliente sobre qué es el requisito. Entonces, de nuevo, sobre la federal, pues podemos ver este requisito de 90 partes por millón en recubrimientos y pinturas, 100 partes por millón en sustratos metálicos. Hay unas reglas de accesibilidad, o sea, los productos que están accesibles al usuario, pues son los que se evalúan. Hay algunos estados, por ejemplo, que no tienen exclusiones por accesibilidad. Es muy importante saber si vamos a tener una distribución hacia esos estados, ¿no? Las restricciones de ftalatos pues han tenido una actualización, así es como fue creada en 2008, donde teníamos 6 tipos de ftalatos creados. Les voy a dar un poquito de historia de dónde nace mucho esto de ftalatos, pero a partir de 2016 hubo una revisión y eso es lo interesante sobre las reglas y requisitos sobre seguridad de niños, donde tenemos que estar muy al tanto de esos cambios. Se modificaron, se sacaron 12 ftalatos, dentro de la lista se agregaron 3, entonces
si hoy por hoy yo quisiera tratar de ver un cumplimiento básico, por ejemplo, sabemos que hay 21, 22, 23 eftalatos que normalmente están incluidos en Affirm, pero el mínimo, por ejemplo, para analizar serían esos 9 eftalatos de HP, de BP, etcétera, que vemos, por ejemplo, aquí para estar en cumplimiento con CPCA y California Prop 65. Vemos entonces que en la estatal y la federal, pues no hay una completa coincidencia, sino tengo 8 de la federal y tengo 6 en CPS, en California Prop 65, pero entonces hay uno que queda volando, que es el que nosotros tenemos que considerar. Y por eso a veces en el laboratorio decimos, bueno, te voy a realizar estos 9P, o sea, estos 9 ftalatos que nosotros realizamos. Entonces, un resumen de las normativas, pues, ¿qué debo de considerar en cuanto a normatividad, ¿no? Etiquetados, qué etiquetado tiene que tener la prenda. Voy a dar algunos ejemplos acá, por ejemplo, sobre la identificación de las fibras, el tracking label que hemos visto que tiene que dar información para trazabilidad del producto, debe estar presente y estar permanentemente en el producto, el país de origen, las etiquetas de cuidado, que definir los cuidados es muchas veces también de la prenda o por ejemplo, el proceso de lavado o cuidado que le toca a la prenda va a definir mucho ese comportamiento o los resultados que voy a tener sobre el desempeño de algunos componentes. Ejemplos, por ejemplo, como la Illinois, pero así como la hay en la California Prop 65, pues son regulaciones de advertencia si por ejemplo, algún producto excede 40 partes por millón de plomo. Vemos que ahí es muy diferente versus los 90 partes por millón de la federal. Pues algunos, por ejemplo, las bolsas o el empaque también, los advertencias que tengo que dar sobre las bolsas y empaque, que algunos les piden que sea perforada, más también tener, y hay requisitos específicos sobre el tamaño de letra, colocación, etcétera. Pero esos son, digamos, algunos de los ejemplos de reglas de etiquetado. La inflamabilidad lo vimos como uno de los riesgos físicos, la 1610, 11, 15 y 16, pero obviamente depende del tipo de producto y el material de cuál está realizado. Los requisitos químicos, lo que vimos de las leyes federales y estatales, o los requisitos específicos que pueden tener de la marca, que puedan tener requisitos un poquito más apretados de lo que nos piden las regulaciones. Los riesgos mecánicos y físicos con la 1501 o los cordones que están en la 1120, Sharp Edge y Sharp Point, o digamos orillas cortantes y puntas punzocortantes que están incluidos en la 16 FR 150048 y 49. Pero así como vimos, son realizadas después de un uso y abuso, y conocer cuántas libras, fuerzas yo tengo que resistir, que pudiera mi cliente exigir un estándar un poquito más, ser un poquito más exigente en cuántas libras, fuerzas esto debe resistir, o el tiempo, por ejemplo, que lo debe resistir. Y no, en la federal, el requisito en la parte de niños está resumido en 16 FR 1107, que me pide el elaborar expedientes técnicos, tener mis pruebas de sustento para generar certificados, hacer certificaciones. El importador, ¿se acuerdan algunos? Ese tema del COC, el GCC, tiene varios nombres, ¿no? El General Certificate of Conformity o el Certificate of Conformity. Y algunas marcas tienen otros nombres para esto, pero es ese certificado que el importador realiza y dice, mi producto cumple con estas regulaciones de seguridad y yo tengo las pruebas para sustentar ese cumplimiento, ¿sí?, de este producto. Imagínate la responsabilidad que también estás agarrando al hacer esa declaración para ingresar a Estados Unidos. Entonces, todo producto de niños que ingrese a Estados Unidos debe llevar ese certificado, y obviamente tengo que conocer las regulaciones, cuáles son los requisitos que mi producto debe cumplir, derivado de los componentes o la construcción que tiene o cómo está diseñado. Entonces, debo conocer bien cuáles son las regulaciones. Los laboratorios pues siempre apoyamos mucho en cuáles son esos requisitos a cumplir y la ejecución de prueba. Pero de nuevo, siempre es muy importante hablar claramente esto con las marcas y estar muy claros de sus requisitos, porque pudieran también tener otros requisitos adicionales, ¿sí? Y pues bueno, esta es la información que les quería compartir. Diana, vamos a realizar una pequeña encuesta y abrir el foro para algunas preguntas, ¿correcto?
Muchas gracias. Es correcto, ahora daremos paso a las preguntas en el chat. De igual forma, colocaremos dos breves encuestas. Una para saber de qué otros temas les gustaría que habláramos en nuestro webinar y otra sería para saber qué les pareció esta sesión. Una de nuestras primeras preguntas es de Verónica Cruz. ¿Cómo es la prueba de flamabilidad para accesorios? Botones, heat transfers, etiquetas de tela, bordados, etcétera. ¿Se hacen junto con la tela o se prepara diferente el espécimen? Caso de las que tienen una serigrafía, por ejemplo, sobre el producto, no se analiza específicamente sobre por ejemplo, un bordado, una cuestión así, se analiza sobre la tela. En el caso de acabados permanentes sobre la tela, por ejemplo, como una pintura final o algo así, sí se realiza sobre ese sustrato, digamos, combinado, ¿no? Sí se realiza sobre ese sustrato combinado. Por ejemplo, me imagino que estás hablando de la 16FR 1610 o, por ejemplo, con la 1615, 16, ¿no? Es donde sí se realiza sobre esos sustratos combinados. Entonces, eh, por ejemplo, los casos, por ejemplo, que yo conozco y si quieres también déjanos tu correíto por ahí, te puedo mandar algunas fotos de algunos ejemplos de qué es lo que se realiza como sustratos combinados en la prueba de inflamabilidad. Muchas gracias. Otra de nuestras preguntas es, en caso que queramos hacer pruebas para varios rangos de talla en bebés y niños, ¿cómo recomiendan realizar las pruebas? ¿Una prueba para cada rango de edad en el caso de las fuerzas, esfuerzo, etcétera? O si me voy con la prueba más rigurosa, ¿puedo decir que estoy cubierta en los otros rangos de talla? Hacerla con lo correcto sí sería evaluar cada uno de los rangos de tallas dentro de sus rangos de esfuerzos, pero como viste, pues por ejemplo, los esfuerzos sí son mayores, obviamente depende de los tallas, pesos que vimos en los rangos de edades, ¿no? Entonces, sí realizando sobre el más riguroso, pues obviamente te daría, pero por ejemplo, el laboratorio, si tú, y esto es uno de los errores que hemos visto a veces comunes de que tienen una producción, digamos, 2T a 12 y nos mandan una talla 8 o una talla 6 únicamente. Entonces nosotros pues lo vemos, lo realizamos obviamente sobre la talla que nos están enviando. A veces en la solicitud no nos indican los rangos de talla, donde podríamos decir esto, pues necesitamos los otros rangos de edad para hacer apropiadamente las pruebas sobre el rango de talla adicional, por ejemplo, que existe dentro de ese size set. Entonces, digamos, en resumen es, sí deberías hacer un análisis sobre los rangos de talla apropiados y ver de qué cumple con cada uno, porque tú vas a estar haciendo, por ejemplo, declaraciones de que estás cumpliendo, por ejemplo, de 6FR 1501 en tu rango de talla 2T, 3T, ¿sí? Cosa que no, por ejemplo, no es aplicable en las otras mayores. Claro, irse más allá, por ejemplo, del requisito, si te pudiera dar data para ver que estás dentro de un rango seguro y siempre también hacerles una recomendación de hacer pruebas recurrentes, ya sea dentro de la fábrica, cuestiones así, sobre los diferentes rangos de edad o tallas que estamos realizando también continuos, también dentro de sus controles internos para ver que no tengamos también una variabilidad de proceso. Recuerden que a ese laboratorio estoy mandando una, dos, tres prendas que puedan ser no representativas, como vimos ese ejemplo de las 64,000 prendas, que hacer algunas pruebas recurrentes dentro de mi proceso productivo para ver los efectos de variabilidad de proceso, ¿no? Muchas gracias, Rudy. Elena nos dice, somos exportadores de calzado a Estados Unidos y Puerto Rico y vendemos el calzado desde las tallas 17 al 40. ¿Hasta qué talla de calzado debo elaborar las pruebas de plomo de cada material que uso para realizar los zapatos? Tú tienes que considerar cuando muchas veces han visto cómo se comercializa, cómo se vende. Obviamente hay que saber realmente que la talla que yo estoy ofreciendo, a qué rango etario o qué grupo de edad yo estoy ofreciéndolo. O sea, si estoy diciendo, bueno, esta talla específicamente, voy a evaluar un poquito más lejos de tu ejemplo, sino saber realmente esos
size charts o fit charts que realmente a veces se juntan con el producto para que ¿cómo se dice? El consumidor haga la selección correcta de la talla y sabiendo, pues eso obviamente ya me pone en ciertas edades específicas, ¿no? Ya entonces eso me dice si esto ya es específicamente cubre dentro de los requisitos de niños. Tú mencionaste Puerto Rico, pues Puerto Rico cumple o requiere, por ejemplo, todo lo que pide Estados Unidos, el GCC y el cumplimiento con todas las regulaciones, y saber que dentro de mi size chart o el fit chart que nosotros estamos teniendo, que lo asocia esa talla con ciertas edades específicamente o tallas, pesos, ya nos incluye dentro de esos requisitos, ya nos dice, bueno, sí, esto ya está dentro de 12 años, hasta 12 años y tiene que cumplir con los requisitos de seguridad para niños que está provistos en la CPCA, por ejemplo. Miguel nos pregunta, ¿cuál es la medida correcta en cordones para pantalones deportivos y sudaderas en infantiles? Eso es bien importante. Yo te voy a pedir que hagas también un estudio también sobre los requisitos que tengo. Y no me atrevería a decirte nada más una regulación. Como viste, hay un poquito de diferencias en cuanto a la federal, la estatal, en cuanto a si es extendido, si tiene también a cierta sujeción, y también te invito muchísimo, y eso también es tarea para todos los que están aquí, es conocer realmente las provisiones que están incluidos también a veces dentro de los manuales de los clientes, porque a veces, bueno, salgo de aquí con una idea de, bueno, en extendido, en relajado, en su máxima extensión, cuánto es que tiene que salir. Entonces, sí, lo voy a responder así intencionalmente porque quiero que revisen correctamente dentro de los manuales de los clientes la medida que permite nuestro cliente, en base a su experiencia, a su análisis de riesgo, en base también a los mercados que está atendiendo para esa máxima extensión, ¿sí? Esa máxima extensión que pueda tener ese cordón fuera de la prenda, ¿ok? Ya que sale, por ejemplo, de la pretina o sale del hoodie, ¿no? En ese tipo de prendas. Sandra Díaz nos pregunta, ¿cómo se realiza la prueba de plomo en botones? Ok, botones lo voy a expandir un poquito más. Digamos, voy a agarrar un ejemplo de un botón rojo y cuando yo lo raspo, veo que abajo hay un sustrato blanco, ¿sí? Entonces, ese botón tiene un recubrimiento superficial rojo, una pintura roja que recubre un centro blanco, ¿correcto? Entonces, ahí se generó una pintura y un sustrato. Correcto. Tengo dos componentes de un mismo producto. La pintura eventualmente pues, se puede ir perdiendo y va a exponer el sustrato. Y yo tengo que hacer la prueba sobre la pintura. Recuérdate, el requisito es 90 partes por millón para pinturas y 100 partes por millón para sustratos, ¿sí? Entonces yo analizo ambos componentes y el proceso de prueba es una digestión ácida asistida por un microondas para asegurar una digestión completa. Yo digiero el botón o su pintura hasta tenerlos en todos sus elementos y componentes. Los tengo en una solución, lo inyecto en un equipo que puede ser una absorción atómica o un ICP. Y analizo el contenido o presencia de este plomo o, por ejemplo, como están esos otros como Affirm en metales totales que pudiera ser también mercurio, arsénico, cadmio y plomo, por ejemplo. Esos son los metales pesados totales que podemos ver en que es la N16711-1, por ejemplo, ¿sí? Que es la de digestión total. Otra de nuestras preguntas es, ¿desde cuándo se aplicarán los nuevos requerimientos para mercado europeo y Gran Bretaña? Están en periodo de consultas, así se ha extendido un poquito más ese proceso, por eso no metí todavía muy pesado en la parte porque sí están en unos periodos de consultas y comentarios, se ha extendido un poquito más, esperamos que sea en muy breve porque sí son actualizaciones y definiciones bastante importantes sobre la parte de seguridad de producto. Yo pensaría que en unos cuantos meses, o en unos pocos meses más bien, ya se debería tener esas actualizaciones. Gracias, Rudy. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Si no logramos contestar a su pregunta, le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del webinar. Agradecemos su participación en este seminario web. Hasta la próxima.